Amigos, 11:12 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a traer una nota acá. He charlado con él. Vino a PH, me acuerdo, hace varios años. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo abordar esta historia? Hay muchas historias que son personales y después se transforman en historias políticas. Pero no deja de ser, no es lo mismo tu opinión política sobre qué sucedió que alguien que termina siendo la familia de esa persona. Por ejemplo, el caso Nisman es una que termina viendo todo una lectura política que hay distintas lecturas sobre lo sucedido, pero me imagino lo que es ser las hijas de Nisman o la gente que conoció, o la madre, o además de esa lectura política, tiene un tema que es su propia historia, ¿no? Otros no están relacionados con la persona, sino solo hablan de la política. Y así llegamos a muchas. Esta es una historia que también tiene política porque involucra al Estado, al gobierno, a lo que se dijo, entonces ya entra todo lo otro. Yo no quiero empezar por ahí, quiero empezar por contar una historia. Es la historia de su hermano. Sergio Maldonado publicó un libro que se llama Olvidar es imposible sobre Santiago, su hermano. Y conocí a Sergio cuando empezó todo el tema de Santiago Maldonado. Y Sergio era un tipo que hacía test en la Patagonia. ¿Es así, Sergio? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hacías test en la Patagonia. Sí, era la otra vida. O sea, nunca habías hecho política ni nada, nada. Estabas ahí. No, estaba ni siquiera eran las mismas ideas de mi hermano. O sea que estaba en otra vida y de hecho mi hermano me catalogaba de un burgués. Claro. Entonces, bueno, éramos totalmente diferentes en el transitar en la vida. Bien. ¿Y cuántos hermanos son? Capitalista burgués era la palabra. Claro. 3 hermanos. Yo el mayor, empiezo por mí, con 16 años de diferencia con Santiago. Claro. ¿Y en el medio? Y en el medio está Germán, que tiene 6 años menos que yo. ¿Y qué hace Germán? Es profesor de historia y se dedica a páginas web y está más con la informática. ¿Y dónde crecieron? 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Que en un es pueblo. 250 kilómetros de Capital Federal. Bien. Pueblo conservador, lo describo ahí de cómo era la infancia también. Y de lo que, para que se den una idea, fue la época en la que en ese lugar escondieron los tanques cuando estuvo el levantamiento Cara Pintada. Mirá. Entonces, bueno, tiene su lado más conservador y derechoso, si se quiere. Como pueblo. No era que en un lugar de ese tipo hablaras de política y sobre todo derechos humanos. ¿Y en qué momento, cuando Santiago se fue ahí a vivir a la Patagonia, se fue a recorrer un poco? ¿Cómo fue? No, primero me vine yo a Capital a los 18 años, después Santiago era muy chico, después yo con el tiempo me fui a Bariloche en el 99 y Santiago era muy chico, se va a estudiar a La Plata, empezó Bellas Artes, después que terminó ahí empezó a viajar por distintos lugares. Entonces primero se va con los guaraníes al norte, empieza a andar en bicicleta, recorría, empezó a incursionar en diferentes, no sé si se quiere, luchas o acompañamiento, porque era, qué sé yo, no sé, construcción en adobe, empezó como oficio de hacer tatuador, hacía murales, viajaba mucho. Hay mucha gente así. El otro día leía por ejemplo, el hijo de Julián Weich. Viste que hay uno que acá estaba como, iba al semáforo, viste, se lo vio así, pero en realidad el pibe viajó por todos lados y ahora está haciendo casas agroecológicas. No, es otra cosa lo que decís, es permacultura. No, casas agroecológicas, hablás con barro, con codo, madera, todo muy... Eso. El pibe se especializó en eso, pero hay mucho que por ahí no... A veces lo vemos y es como vos decís que es hippie y... Hippie es medio, un poco despectivo, hippie, ¿viste? Que es, pero es un poco, va recorriendo ahí, se las arregla con lo que hay, que aprende a tatuar o vende artesanías, vive de eso, no juega a nadie. En realidad es va viendo causas que va encontrando desde, ¿no? Desde... Sí, y lo que muchos quieren hacer y por ahí no se animan. Pues, ¿quién no pensó en decir, bueno, agarro una mochila, me voy de viaje? O sea, yo lo pensé en el 2001, me voy a Europa, y después no te la bancás. Bueno, él vivía como lo decía, o sea, decía una cosa y lo cumplía.
Y de hecho andaba en bicicleta, recorrí Uruguay durante 8 meses. Bueno, ¿Y cuándo lo veías? ¿Cuando volvía lo no, y veías? la última vez que lo había visto a Santiago, primero, había sido en el 2011, que justo es la foto que está ahí donde me está tatuando, y la última vez en el 2016. O sea, ¿por qué? Porque juntarnos los tres era muy difícil. Siempre alguno, en la época que estaban ellos dos, yo me había ido, después yo iba a 25 de mayo, mi otro hermano Germán no estaba viviendo en La Plata. Entonces era muy difícil y éramos medio nómades también. Ujú. Entonces, de hecho, la última vez que lo veo a Santiago, pasa por Bariloche, va al sur y después hacía esa recorrida, salía en primavera de 25 de mayo y volvía para el invierno, porque no le gustaba por ahí el invierno andar en otro lado. Y es eso que también después acompañando, no sé, pescadores en la isla de Chiloé que estaban en contra de la salmonera, él era era vegano y también tenía mucho que todo lo que hacía lo plasmaba en murales. La lucha apoyando a los pueblos originarios, en contra de los agrotóxicos, en contra de Monsanto. Bueno, más con una vida que él consideraba como más sana y con lo cual yo considero que no jodía a nadie. O sea, era... Claro, como un no es que Manu Chao, estaba- ¿viste? Como un Manu Chao también, que va ahí, por ejemplo, Manu Chao. De hecho Manu Chao fue uno de los primeros que salió Sí, a sí, pedir. porque es eso. Y se sienten que también, que están fuera de la parte de este sistema que tiene que ver con el consumismo y el generar dinero, que era algo en lo cual yo estaba por ahí en ese momento y le decía, che, pero no tenés necesidad de andar durmiendo en una carpa. O en un momento mi vieja agarró y alquiló un local para que se quedara en 25 de mayo Y y él no. tatuara, y agarró y armó adentro una carpa y dormía dentro de la carpa. Bueno, qué sé yo, era su manera de vivir y de la manera Pero de no sentir. jodía a nadie. No jodía a nadie. De hecho, cuando lo desaparecen, empezás a escuchar cada cosa y cada aberración, y es muy triste ver la deshumanización sobre los Claro. seres humanos. En un momento, Pedro Saborido, compartimos una charla, lo describía, dice, bueno, todos quisimos ser hippies de ese estilo, ir al sur, soñar con vivir de hacer dulce, bueno, un montón de cosas. De hecho, me pasó a mí, dice, bueno, llego, estoy en la casita en la montaña, salgo a correr, bueno, te dura un pedo de una canasta. Terminaste con porque la después empresa, los test. cuando sí, empezás sí, que no. decís, che, no llego a fin de mes y se Claro. te va un poco la jiponeada. ¿Y cómo te enterás de que Santiago no aparece? Porque al principio no se sabe dónde está, lo buscaban. ¿Cómo fue ese momento? Primero me enteré, no el 1 de agosto, sino el 2 de agosto. Y la verdad que no le di mucha importancia. Pero mucha Porque vos importancia. habías tiempo que no te comunicabas. No, por ahí no era parecía. por eso. Es que en realidad cuando a vos te llega eso, ¿Qué es lo que te llegó? no, me estaba llamando mi otro hermano para decirme, preguntarme si sabía algo de que se estaba comentando que Santiago estaba desaparecido. Ahora, cuando vos no estás en ese círculo, no estás en algo que estás expuesto todo el tiempo, decís, che, a mí nunca me va a tocar eso. O sea, no es que considerás que puede pasar. De hecho, decía, bueno, listo, seguí como no normal, pero empecé a preguntar, pero no había una preocupación. Ujú. En mi preocupación empieza al otro día cuando viajo al lugar y empiezo a ver la inmensidad de la Patagonia, ver vainas de balas, pisadas de Unimog, decía, bueno, y con el tiempo empieza a generarse más esa desesperación, pero al principio decía, bueno, está en algún lado, lo tienen detenido, va a aparecer, o sea, es inimaginable que te pueda pasar algo, vos te sentís como no estás vulnerable. Pongamos en ese un poco de momento. contexto de la situación, ¿no? Sí, claro, porque, ¿cómo andás, Sergio? ¿Cómo andás? Buen día. Lo que pasó, si no me equivoco, fue que la última vez que se lo ve es el 1 de agosto del 2017. Y Sí. aparece su cuerpo casi 80 días después. Y en aquel momento, y te quiero preguntar, para estar atentos, en su momento se había dado por resuelto el caso con aquel famoso peritaje de los más de 50 peritos, pero ustedes acaban de pedir este año y lograron la reapertura de la causa para hacer nuevos peritajes. ¿Es correcto eso? ¿Qué es lo que objetan Sí. ustedes de aquel procedimiento? Hay algo que la causa nunca estuvo cerrada. Una cosa es mediáticamente, Ujú. y de hecho, primero hubo un juez, ese juez fue recusado, viene el segundo, lo encuentra, aparece en un lugar 3 veces rastrillado. Estamos hablando que apareció la misma distancia que tenemos entre vos y yo, 6-7 metros, de la orilla del río. Algo que yo había llegado el 3 de agosto y ahí no había agua.
Entonces, si hubiese estado ahí, lo tendría que haber visto. Todo esto de los 55 peritos, toda esa mentira que yo lo cuento en el libro, fueron 24 peritos, de los cuales solamente actúan un par, el resto lo sigue a través de lo que va delineando el equipo forense. Y eso quedó ahí sin ampliarse puntos de pericia. Todo esto, él se ahogó solo, 55 peritos, se va cuando se recusa el segundo juez. Después de 5 años de que el juez estuvo durmiendo una causa, juez Geral, se lo recusa, la misma Cámara que nos había fallado en contra nos da la razón. Para todo esto es un desgaste de 5 años, pasar por la Corte Suprema, vos llegás cada vez que vas a la Corte Suprema, fui en 3 oportunidades, las 3 hay que pagar. La justicia no es gratis, no es que es acceso, que es de libre acceso para todos. Si ¿Por vos qué, no ponés guita, ¿por qué digo que es político? Porque se habló, en realidad falta lo principal, ¿no? Se habló de que todo esto había una manifestación de los pueblos originarios. En el Contemos origen. ese contexto. Y hay un operativo de la Gendarmería. Estaba Patricia Bullrich. A cargo del gobierno en el Ministerio de Seguridad estaba Patricia Bullrich. En ese operativo se supone que en algún momento, hay que ver qué es lo que se termina de confirmar, pero termina en un momento sin encontrarse a Santiago Maldonado. Lo que hasta yo entendí, y te pregunto, Sergio, es que en aquella intervención de esos peritos se había dado como una muerte por ahogamiento, pero ustedes sostienen todavía la postura de la desaparición forzada, ¿es correcto? En realidad, la desaparición forzada no fue descartada por la Corte Suprema, por eso asigna un nuevo juez, recusa al juez anterior que Geral. La causa está en Ushuaia, con el juez Federico Calvete, desde mayo del año pasado. Todavía no tiene la causa física. La causa física está en el primer juzgado, que es de Otranto, en Esquel. Digo, para ver todas las contras que hay. La causa pesa 350 kilos. Claro. Lo que hace es que en este tiempo se ampliaron 2 puntos de pericia. Una palinóloga dio por concluido que el cuerpo de Santiago no estuvo en el lugar. A lo sumo puede haber estado 30 días en contacto con el agua. Lo más sorprendente es que el lugar está lleno de pinos, tiene polen de todo tipo menos de pino. Y después un perito de parte nuestro, que es veterinario, lo que explicó y lo que presenta son las pruebas que si el cuerpo hubiese estado en el agua, no hubiese aparecido de la manera que apareció, y si hubiese estado en la tierra, tampoco. Por Y supuestamente, eso, ¿cuánto tiempo estuvo en el agua? supuestamente 78 días es lo que te dicen, o lo que fue recortado, pues en Y realidad... vos decís que ya lo habían rastrillado 3 veces por 3 ahí veces y no estaba. y después los peritos, los oficiales dicen que estuvo no sé cuántos días. 78. 78 días, pero que en realidad ustedes? no hay una causa de muerte. Ok. Entonces, lo único que hay es ahogamiento con ayuda de hipotermia, que eso nadie lo discute. Yo no discuto, lo que sí está la autopsia y hay que ampliarlo. Lo cierto es que si nos referimos al operativo, cuando viene Sabina Frederick, el próximo gobierno después que se va Mauricio Macri, hace una denuncia contra la Gendarmería por el pésimo operativo. De hecho, uno de los gendarmes involucrados, que está imputado, está viviendo en España. Y nunca se lo llamó a declarar. Entonces no hay ni declaración ni de los mapuches ni de los gendarmes que actuaron. Y están todas las muchas preguntas y Claro, ninguna respuesta. ¿cómo fue y se ahogó solo, digamos? Y la otra, que es en esto de lo que yo veía, es que todo el tiempo se decían mentiras y muchas falsedades. Por eso es una reconstrucción, contando en el libro, día por día, todo lo que iba pasando, que cada uno que lo pueda leer va a poder interpretar y sacar sus propias conclusiones. Porque Yo no estoy diciendo porque algo... cuando ocurre eso, Sergio, lo que pasa es que si hay una teoría, Gendarmería se mandó una cagada con 1000 comillas, para que se entienda, ¿no? Y no sé, en una, como puede pasar con cualquier fuerza de seguridad, y entonces desaparece el pibe y aparece de golpe como que se ahogó solo. Eso es una teoría que puede tener, ¿no? Algo así como que puede Sí, dar como familiamiento. instalarlo en... Aparte Pero- las fechas fueron muy Pero significativas. estamos en un momento en donde, claro, desde el Estado, en este caso era Patricia Bullrich y todo, es como, no tiene nada que ver, Clara. Y ahí es donde hay un tema y donde se politiza. Pero no deja de ser un hermano que quiere saber lo que le pasó a su hermano. Que aparte ¿Qué es lo que era te pasa a simple, vos? ¿no? Porque todas las... digamos, yo cuando empiezo a salir a buscar a Santiago, empiezan los ataques, pero yo en ningún momento, si vos me decías aparte hay muchas cosas que yo voy contando que de hecho entran a perseguir sin una orden judicial, y al otro día una de las personas que estaba dentro de la comunidad mapuche va ante el juez a buscar sus pertenencias, se las entrega y se va.
no le toma ninguna declaración. Entonces, si vos estás persiguiendo a alguien, ¿cómo no es que le preguntás algo? O lo llamás para declarar. Bueno, no hubo nada de todo eso. Entonces, se iba generando algo en el cual vos veías que la fiscal parecía que era la abogada de gendarmería, un montón de cosas que la llevaron a otro lugar, menos buscar a Santiago y en lo más importante, que aparecía con vida. No es que se empiecen a llenar las plazas y todo por una cuestión partidaria. De hecho, lo que unificó el pedido de aparición con vida de Santiago fue distintos sectores. La izquierda, peronismo, kirchnerismo, distintos organismos de derechos humanos. No se habían juntado ni para los 24 de marzo. Eso es lo que tiene también como de importante y lo que también jodió en el término partidario. Y después no había otra cosa, ya era como muy evidente cuando lo hacen aparecer un 17 de octubre, justamente 3 días antes de las elecciones. Vos, Jairo, mencionaba la causa cerrada, la vuelven a intentar cerrar otra vez hace 2 años, 2 días antes de las elecciones. Siempre las fechas son muy concluyentes. De hecho, el viernes pasado, 1 de agosto, ante un nuevo aniversario, 8 años, el juez emite un pedido de que vaya a declarar un testigo. O sea, no lo hacen en fechas que no son significativas. Entonces es como que un caso mete ahí una bisagra, ¿no? Decir, che, bueno, Nisman y Santiago Maldonado son 2 casos que entraron ahí en algo partidario para definir elecciones. Vos haces un paralelo de cómo se usan los 2 casos. Sí, totalmente. Y da la casualidad que siempre lo llevan cuando hay elecciones, cuando hay pasos, siempre terminan ahí. De hecho, las cámaras se fueron moviendo ante una instancia internacional y que de hecho el Estado argentino ya reconoció la responsabilidad ante la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sabés que el otro día que vi el documental, para variar, de 4 capítulos largos sobre el atentado a Londres 2005, hay momentos donde hay un brasilero, Meneses, donde lo ven, ahí estaban todos muy paranoicos porque había 4 terroristas que se estaban buscando y no los encontraban, y uno parecía que sí, no sé qué, pum, le pegan 4 tiros y lo matan en el subte. Finalmente era inocente. Y habla con 1000 capas que no reconoces, pidiendo disculpas, el agente que lo mató. Eso es lo increíble del documental, habla de la familia, habla todo. Pero hay un estado que te dice, acá nos equivocamos, estamos buscando, qué sé yo, puede pasar. Uno no dice, puede pasar que cometiste un error, pero ocurre. Frente a veces los errores, puede decir, me hago boludo, digo que nunca, porque con el poder del Estado puede decir, lo tirás por ahí, qué sé yo, cualquier cosa. Y un poco supongo que es lo que reclaman ustedes, ¿no? Como un reconocimiento de justicia de qué pasó, la verdad, ¿qué es lo que buscas? Y no tanto la justicia, porque la verdad que si hubiese querido tener justicia, yo le explico ahí, hubiese elegido un camino más corto, y es cualquiera de los que estaba ahí cerca, que se cortara por ahí, reconocer, decir, che, bueno, ¿sabes qué? Estuvo ahí, fue un abandono de persona, ir por otra teoría y que se juzgara. Está bien. Ahora, yo no busco eso, yo lo que busco es la verdad. Quiero saber dónde estuvo mi hermano 78 días para que apareciera en condiciones crioconservadas, que cuando te dicen, sale Risa Carrera decía, se conservó porque, como Walt Disney porque el agua era muy fría, es mentira. Cuando esto también lo que te transforma es que tenés que empezar a estudiar un montón de cosas. Y que el agua era más caliente, la del río, que lo que era la temperatura de ambiente. La temperatura de ambiente era mucho más fría. Entonces se hubiese conservado más afuera que en el río. ¿Qué buscas con esto, Sergio? Saber qué pasó con mi hermano. ¿Y qué le debes a tu hermano? Es eso, porque no puede ser que lo hayan desaparecido de la manera en la que se ensució todo, sobre todo lo que fuimos perdiendo como familia, sueños, proyectos, la deshumanización, el que te metan en algo como que sos un enemigo, que sos una mala persona, y por simplemente salir a pedir que aparezca con vida. Lo único que estaba haciendo era apoyar un reclamo de una recuperación de un territorio en manos de un terrateniente como Benetton, que tiene 900.000 hectáreas. Y es lo que reclaman los pueblos originarios, el 3% de lo que se le quitó. Entonces me parece que como una lucha justa en la que acompañaba a Santiago, independientemente que yo no haya participado de eso, ni tampoco levanto la bandera de los pueblos originarios, pero sí por respeto a él de saber, che, ¿qué pasó? ¿Por qué dónde lo tuvieron? ¿Por qué aparecen esas condiciones? ¿Por qué fue tanto ensañamiento
en algo de que nosotros no teníamos ninguna participación o no buscamos esto. Terminás en una vida no elegida con un nuevo entorno. Porque en un momento lo hablamos esto de yo, un año antes de eso, te había cruzado en un local de electrónica en Nueva York, te había ido a ver la Copa América. No es que yo con esto a mí me favoreció, a mí me perjudicó en lo personal, como también, obviamente, que Santiago se llevó lo peor. Y sin embargo me daba vergüenza, viste, como, no era que era cholulaje. Y después terminás hablando, así, pidiendo ante las cámaras de tu programa que aparezca Santiago. Sí, sí. Y era quebrándote y mostrando todo lo de adentro cuando totalmente antes no participaba ni en un acto escolar, porque me da vergüenza. Es Sergio Maldonado y su libro se llama Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, donde cuenta toda la historia y también todo lo ocurrido después, lo que busca y buscando su verdad y bueno, ojalá que encuentres lo que buscas y, muchas gracias. Y toda la suerte del mundo. Y eso es solamente el 2017, porque después continúan un montón de cosas, pero eso es lo más grueso y lo que más lo considero importante, pues fue clave para saber qué pasó. ¿Cree que vas a encontrar tu verdad? No sé si el 100%. Y también es muy difícil porque no es que es algo que yo quiero escuchar. No importa cuál sea la verdad. Claro. Porque si no vos te formás y tenés una posición tomada. Claro. Es abierto a lo que sea, pero por lo menos que no me mientan. Está bien. Así que bueno. Te entiendo. Gracias. Gracias a ustedes y Verdad y Justicia por Santiago y tantos pibes que por ahí no tienen la posibilidad de estar acá. Bien. Así que gracias. 11:33 en la ciudad de Buenos Aires, tanda y seguimos con más Perros de la Calle. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves En todo el mundo.